Buen día, mi nombre es Patricia del Carmen Rosales Gutiérrez, soy alumna del segundo semestre, sección B de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango y el día de hoy les voy a presentar la bioquímica del eritrocito y de otras células sanguíneas. El cuerpo humano se encuentra conformado por una variedad de sistemas que se van a encargar de la regulación de las acciones del mismo. Para el correcto funcionamiento del cuerpo humano es necesario que se encuentre un transporte de energía para la estimulación correcta de estos sistemas. Esta energía va a ser transportada vía el torrente sanguíneo, en el cual vamos a encontrar células como los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos. Todos estos van a derivar de una célula madre hematopoyética. Esta célula madre es la que encontramos en la parte superior de esta tabla. Vamos a dividir los procesos de diferenciación en célula madre mieloide y en célula madre linfoide. La célula madre mieloide se va a encargar de los procesos de diferenciación de los eritrocitos, las plaquetas, los neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y basófilos. Cada uno de estos va a derivar de una célula primitiva y una célula precursora. En el caso de las células rojas, también conocidas como glóbulos rojos, van a derivar del proeritoblasto y del reticulocito. De aquí van a derivar los eritrocitos. Los eritrocitos van a ser los encargados del transporte del oxígeno a través del organismo. Seguimos con las plaquetas, también conocidas como los trombocitos. Estas van a derivar de un megacardioblasto y se van a convertir en plaquetas. Continuamos con el mieloblasto, que se va a encargar de la doble diferenciación, tanto de los neutrófilos y de los macrófagos, como de los eosinófilos y los basófilos. Cada uno de estos deriva de la misma célula precursora. En este caso va a ser el mieloblasto y en este caso va a ser el monoblasto. Los neutrófilos, que van a estar encontrados en esta parte, se van a encargar de los procesos infecciosos. Van a trabajar para la secreción de sustancias que contrarresten los procesos infecciosos. Los macrófagos van a tener la función de actuar ante la presencia de bacterias y en el proceso del desecho de células que ya cumplieron con su función. Lo siguiente van a ser los eosinófilos, que se van a encargar de los procesos parasitarios y de los procesos inflamatorios. Y los basófilos, que van a encargarse de los procesos alérgenos y también de la contracción muscular. Seguimos con las células de la madre linfoide, que se van a dividir en linfocitos B y en linfocitos T. Y las células NK precursores, o también conocidas como células asesinas, en inglés sería natural killer. Los linfocitos B van a tener la función de memoria ante la entrada de un antígeno al organismo. Se van a encargar de reconocerlo, actuarlo y enviar una respuesta para que puedan interactuar principalmente con los neutrófilos. Los linfocitos T se van a encargar principalmente de la acción destructiva y de contrarrestar los efectos, mientras que los linfocitos NK se van a encargar de eliminar las sustancias específicas que ya han sido previamente reconocidas, o también van a interactuar en los procesos cancerígenos. Estos son los valores normales en una persona adulta de las células que les he mostrado. Como pueden ver, hay una diferencia entre hombres y mujeres en los valores. También presento las células que van a estar en este esquema. Cada una de estas células puede tener una variante dependiendo del estudio que se realice, ya que cada laboratorio tiene un sistema de organización diferente. Este tipo de valores también va a depender de la actividad de la persona, de su estilo de vida, su alimentación y si pasan por un proceso de enfermedad. Ahora les voy a explicar el proceso del metabolismo del eritrocito. El proceso del metabolismo del eritrocito va a comenzar con la oxidación del agente que se va a convertir en la reducción de esta sustancia que va a ser el glutanoide.
Como pueden ver, son procesos de acción y que se regresan. Esto quiere decir que cuando ingresa, también se va a regresar porque es un ciclo. Vamos a ver cómo va a pasar el proceso empezando por la glucosa. Esto va a comenzar con un eritrocito maduro, que no va a contar con gránulos intracelulares. Va a haber la presencia de enzimas metabólicas, las cuales se van a encargar desde la vía del citoplasma en la conversión y en la degradación de estos elementos. Como pueden ver, va a pasar de glucosa y de ADP va a producir un ATP. En todo este procedimiento únicamente se va a producir vía glucosa un ATP, mismo que se va a encargar del transporte de iones como el calcio, el sodio y el potasio. También hay que dejar en claro que este proceso va a ser vía glicólisis. Entonces, va a evolucionar de glucosa a fructosa 6-fosfato, a fructosa 1,6, a un gliceraldehído y se va a convertir aquí pasando de esto a este proceso donde va a haber una reducción de los citocromos y una oxidación B5, donde va a haber un intercambio del hierro de valencia 3 al hierro de valencia 2 en el proceso de la hemoglobina. Continuando así con una acción de efecto y reversa donde el ADP se va a convertir en ATP, donde va a haber un fosfogliceraldehído y donde va a haber otra vez la misma degradación de ADP a ATP produciendo piruvato para finalmente producir lactato y continuar con otros sistemas. Ahora vamos a hablar sobre la fuente de hierro y el metabolismo del mismo. El hierro se va a obtener vía alimento. El alimento principalmente nos va a generar hierro. Entre los alimentos que nos van a producir hierro van a ser las carnes y las leguminosas. Este proceso se va a encontrar en el torrente sanguíneo y va a tener diferentes acciones dependiendo de la zona en donde va a interactuar. Vemos que están involucrados los huesos, el hígado, células de diferentes tejidos, células del tejido intestinal. Todo esto va a trabajar con la transferrina. La transferrina se va a encargar de la degradación y el transporte del hierro a través de estos sistemas. Y la ferritina, que va a ser el hígado, va a ser la zona donde se va a almacenar el hierro para los procesos posteriores en lo que el hierro tiene su administración en el torrente sanguíneo y los diferentes sistemas. Vemos cómo interactúa con el hígado y se va a convertir en el serum ferritin, va a tener una relación con las células del retículo y va a haber una transferrina que va a producirse y va a degradarse tanto en la descamación de la piel, el sudor, la orina, las heces fecales. Va a tener un viaje por el epitelio intestinal donde va a pasar de ser FE2 a FR3 por la transferrina y va a subir hacia el hueso donde se va a producir el proceso de la eritropoyesis, que aquí es donde se van a producir las células del organismo. Y aquí vamos a ver cómo se produce la hemoglobina. Y la hemoglobina se va a perder por hemorragias y por el proceso de menstruación en las mujeres. Ahora vamos a ver la degradación de la hemoglobina. La degradación de la hemoglobina va a tener un periodo de 120 días en donde va a haber una degradación de la hemo. La hemo se va a degradar en hierro de valencia 2 y en dióxido de carbono. Va a producir bilirrubina y va a trabajar la bilirrubina albúmina, donde esta misma se va a degradar y se va a producir el proceso de bilirrubina diclorhidrato. En este caso va a trabajar y se va a expulsar vía heces fecales. Todo esto lo vamos a encontrar en la sangre y en el hígado, que van a ser los principales sistemas de degradación de la misma. Ahora vamos a ver la importancia de la eritropoyetina y del correcto balance de la misma para que pueda haber un buen degradamiento y una buena administración. De este proceso va a derivar los procesos de patologías como la anemia y la talasemia. Todo esto va a comenzar con la circulación de glóbulos rojos, que en este caso van a ser eritrocitos, y van a trabajar en el riñón, donde se van a activar con el oxígeno y se va a producir la eritropoyetina, que va a interactuar con estos genes que se van a encargar de producir pronoblastos, que van a trabajar con la adhesión del reticulocito y van a producir la correcta
cantidad de células de eritrocitos. En caso de que alguno de estos procesos falle, se van a producir anemias o talasemias. Estos son los valores de las concentraciones normales de hemoglobina en la sangre. Como les había mencionado, puede haber una variante tanto en hombres como en mujeres y también va a haber una variante dependiendo de la edad en la que se encuentre. Estos son los valores establecidos por los laboratorios generales para poder determinar si una persona se encuentra en el rango, por debajo del rango o arriba del rango. Como podemos observar, los hombres van a tener una cantidad mayor de hemoglobina en la sangre. Esto se debe a que ellos tienen un proceso diferente. Como recordamos, los hombres van a tener más capacidad muscular y las mujeres van a tener más capacidad de producción de tejido adiposo. Por lo tanto, al haber más músculo, debe de haber más concentración de hemoglobina. En el caso de los niños es diferente. Recordemos que ellos van a llevar un proceso de desarrollo y en cada proceso puede ir incrementando como puede ir disminuyendo. Hay que tener que cada de estos valores van a tener una consideración dependiendo si es un niño, si es una niña, si presenta alguna patología previa o si está experimentando algún proceso externo. Por ejemplo, que el niño esté desarrollándose en un ambiente donde practique un deporte va a determinar que crezca el rango de hemoglobina que va a ser necesario para su funcionamiento. Ahora, esta va a ser la clasificación de las anemias con base a la morfología de los eritrocitos. Hay que recordar que las anemias no distinguen y pueden afectar tanto a hombres como mujeres, a bebés, a niños y adolescentes. En este caso vamos a ver la clasificación morfológica del eritrocito, donde vamos a ver que se clasifican tanto hipocrómica, normocrómica y dependiendo del déficit funcional. Hipocrómica, hipo, donde hay una baja. Normocrómica, donde se encuentra en el valor normal, pero va a haber un deterioro secundario. También como la normocítica, normocrómica, donde se va a encontrar en un valor regular, pero el desarrollo de la misma no va a ser el adecuado. Entonces, tenemos déficit funcional y las causas que van a ser posibles. En el caso de la microcítica hipocrómica, vamos a encontrar un deterioro en la síntesis de la hemoglobina. Esto va a ser por deficiencia de hierro o por una mutación de talasemia. La macrocítica normocrómica, que va a estar en el deterioro de la síntesis del ADN y se va a derivar de la deficiencia de vitamina B12, del ácido fólico. Y ahora vamos a hablar de la normocítica, que va a ser una pérdida de eritrocitos que pueden derivarse por una hemorragia aguda, por procesos de células falciformes o por defectos metabólicos de los eritrocitos. En el caso de las talasemias y de los defectos falciformes, vamos a decir que estas van a derivar por un problema congénito que va a ser heredado tanto de madre como de padre a los. Entre las características principales de las personas que presentan anemia y talasemia, vamos a encontrar que son personas que se encuentran con fatiga crónica, que su coloración normal va a tender a ser pálida, se van a cansar muy rápido y van a tener problemas para la oxigenación después de realizar actividades comunes como levantarse de la cama, van a presentar mareos y en algunos casos van a presentar desmayos. Cuando una persona tiene un desmayo es uno de los principales factores para considerar que presenta anemia. En el caso de las talasemias encontramos que son fallas que vienen de forma congénita y se van a heredar de padre y madre a los hijos. Por lo cual las talasemias no pueden ser adquiridas, pero las anemias sí, por medio de procesos que el organismo está fallando. Esta sería la representación de cómo se ve la sangre de una persona con una patología como la anemia y como la talasemia. En el proceso de la anemia vemos que no hay suficiente producción de glóbulos rojos, por lo cual va a haber una disminución de esta en la muestra. Pero en el caso de la talasemia, como podemos ver, es un valor casi igual, pero la diferencia es que va a haber una proporción anormal o inadecuada de la hemoglobina. Esta va a ser la proteína encargada de transportar el oxígeno. Puede ser que la persona tenga un nivel parecido, pero no de la misma calidad. Hay que recordar que la calidad no es lo mismo a la cantidad.
Vamos a ir a la sala de espera y a los comentarios clínicos, comenzando con la señorita Ana Mica, que va a tener talasemia de tipo beta positivo, que se queja de dolor en la parte inferior de la columna. Se le hace una tomografía y va a revelar que los cuerpos vertebrales de la columna lumbar van a mostrar evidencias de principio de compresión de la médula espinal en la región lumbar superior. Sufre de anemia grave por la estimulación y la producción de células precursores, que van a ser la masa eritroide, de las células de la madre ósea en la médula ósea. Esta expansión va a tener un volumen de la médula causada por la osteoporosis. La osteoporosis afecta principalmente a personas adultas, ocasionando fracturas por compresión en la columna lumbar que van a producir dolor. Además del tratamiento que se le va a brindar por la osteoporosis, se le va a considerar la radiación local para reducir el volumen medular de la columna lumbar. Se le van a programar transfusiones de sangre para regular la capacidad de los eritrocitos circulantes para la producción de oxígeno, ya que si hay una baja de esta, va a tener problemas secundarios. Los resultados van a estar relacionados con un defecto genético, que va a ser subyacente a la talasemia. Recordemos que las talasemias vienen por parte de un defecto genético y no son adquiridas. Los padres de esta señorita van a regresar a la clínica para estudiar y discutir los resultados de los estudios. En el comentario clínico encontramos que la señorita Ana Mica es heterocigoto, que es un compuesto de mutaciones en el G beta-globina. Este gen se va a encargar de la composición 6 del intrón 1 con una T en una C. La presencia de este gen va a ser modificada y va a ser desconocida, por lo que no sabemos por qué lo contiene ella. Entonces, ambas cadenas del gen globina van a tener actividad reducida que se va a combinar con la expresión de la HbF. Y el resultado de todo esto es la talasemia beta positiva. Espirosito es un estudiante universitario de 21 años que manifiesta sentirse cansado todo el tiempo. 2 años antes fue operado por cálculos biliares. Estos van a estar principalmente constituidos de la bilirrubina. Su vaso es palpable y la ictericia se pone de manifiesto por el color amarillento de la parte blanca en los ojos. La hemoglobina es de un valor de 8 gramos sobre decilitro, que es baja, y va a tener este valor de referencia en hombres. Una prueba de sangre mostró que los eritrocitos anormales son pequeños, redondeados y oscuros. Estos los vamos a denominar esferocitos, como también al incremento de eritrocitos inmaduros circulantes en los reticulocitos. Los estudios van a ser deficientes de esperectrina. Esta condición va a alterar la capacidad del eritrocito para mantenerse en el área de la superficie redundante que va a ser necesaria para la deformidad. Cuando un eritrocito no presenta la deformabilidad, va a ser más difícil que el transporte de este y de los nutrimentos de este, tanto en el torrente sanguíneo como en el órgano involucrado, se vea afectado, por lo cual va a tener una mala administración del mismo. El estrés mecánico de la circulación nos produce una parte progresiva de pérdida de las paredes de la membrana. A medida que los componentes de la membrana se pierden, los eritrocitos de este joven se van a hacer esféricos e incapaz de formarse, por lo tanto va a tener problemas secundarios. Su vaso se va a estar agrandando porque va a ir incrementando el número de eritrocitos que se van a quedar atrapados ya que no pudieron deformarse. Entonces, la consecuencia va a ser un proceso hemolítico que va a dar lugar a la anemia. Los cálculos fueron resultado de grandes cantidades de bilirrubina. Recordemos que los cálculos están conformados principalmente por la bilirrubina. Y estas van a ser producidas por el almacén de la vesícula biliar porque no fueron excretadas de la forma correcta. Los eritrocitos anormales que van a ser redondeados se observan en el frotis de la sangre. Y la característica principal son que son esferocitos hereditarios. Las mutaciones en los genes de la anquirina B, de la beta-espectrina o de la banda 3 van a representar 3/4 de los casos de la esferocitosis hereditaria, mientras que las mutaciones en los genes alfa-espectrina o en la banda 4.2 van a representar el resto. Espirocito se va a someter a una esplectomía. Como el vaso era el principal sitio de destrucción de los eritrocitos, la anemia va a mejorar significativamente con la cirugía.
Entonces se le dio el alta y se le va a recetar diario folato. El folato también es conocido como ácido fólico. Esto va a ser necesario para poder tratar la anemia que ya tenía previa y que no se le vuelva a presentar. También hay que recordar que el vaso tiene papel principal contra la lucha de antígenos bacterianos, la inmunización contra el neumococo, el meningococo y contra la Haemophilus influenza de tipo B. Como la persona se va a quedar sin esto, hay que tener cuidados previos para evitar que se infecte. Seguimos con la sección de preguntas. La primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes mecanismos de compensatorio para permitir el suministro adecuado de oxígeno a los tejidos grandes de altitudes donde las concentraciones del oxígeno son altas? La respuesta correcta va a ser el aumento de la síntesis 2,3 de fosfoglicerato por los glóbulos rojos. Esto se va a deber a que la conformación de la hemoglobina por medio de la vía de Soxy va a incrementar y va a permitir la diferenciación y la liberación correcta de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo que nos permite el funcionamiento correcto del organismo. La pregunta número 2. El paciente es un niño de 2 años con peso y altura normales que va a ser llevado a la clínica por presentar fatiga excesiva. En el análisis de sangre nos va a indicar anemia. Va a haber glóbulos rojos hipocrómicos microcíticos. El niño va a vivir en un edificio de apartamentos de 100 años que ha sido sometido a pedazos de pintura, o sea, el edificio ha sido remodelado. Sus padres indican que el niño presenta una dieta saludable, toma vitaminas y suplementos diarios. La pregunta dice, ¿su anemia es probablemente atribuible a una deficiencia en cuál de las siguientes? ¿En cuál de los siguientes sería la deficiencia? La deficiencia se va a presentar en el grupo hemo. Esto se sabe porque el niño va a estar viviendo en un edificio que tiene más de 100 años, por lo tanto el niño está intoxicado por plomo y esto va a interrumpir la síntesis de hemo. Al interrumpirse la síntesis del hemo se va a presentar una baja, entonces va a haber una deficiencia. Si hay una deficiencia de la síntesis del hemo, la capacidad sanguínea del transporte va a bajar, tanto como el flujo de electrones se va a reducir. La siguiente pregunta dice, ¿se está desarrollando medicamentos que inducirán la transcripción de genes de globina que mantienen normalmente silencioso en pacientes afectados con la anemia falciforme? ¿Cuál de las siguientes sería un buen gen para dicha terapia de esta enfermedad? Encontramos gen de clase alfa 1 y clase alfa 2, gen delta, gen beta y gen zeta. En estos genes, el que va a ser el más adecuado va a ser el gen delta, ya que se va a encargar de la activación del gen beta y nos va a producir un efecto de transcripción correcto en la globina, lo cual nos va a ayudar para detectar la anemia falciforme. ¿Cuál de las siguientes células sanguíneas que madura carece de núcleo? Las plaquetas. Las plaquetas van a ser las únicas células sanguíneas que van a carecer de núcleo en el final de su proceso. Recordemos que llevan un proceso donde salen de una célula madre a una célula precursora y de la célula precursora nos da el producto final. En el caso de las plaquetas se van a encontrar sin núcleo. Una familia de 2 hijos, uno con un caso de talasemia y otro con un caso de talasemia, la diferencia es que uno va a ser más leve, requiere transfusiones de sangre frecuentes para su tratamiento. Uno de los padres va a tener ascendencia mediterránea y el otro va a tener ascendencia asiática. Ninguno de los padres va a presentar casos clínicos de talasemia. Ambos niños van a expresar el 20% esperado de la globina. El niño más grave va a expresar que se ve afectado por niveles normales de globina, mientras que el segundo niño, que es menos grave, solamente va a tener 50% de los valores normales. Ahora, ¿por qué el niño que tiene una deficiencia en la expresión de globina se va a ver menos afectado? El niño más gravemente afectado va a producir más tetrámeros de globina que van a estar inactivados que el niño que se va a ver menos gravemente afectado. Esto se debe por un desequilibrio en la síntesis de la cadena alfa y beta de los eritrocitos. Cuando hay un desequilibrio de la cadena alta y beta se produce esto. Por lo tanto, al haber más tetrámeros de globina inactivos va a haber menos daño
en comparación con su hermano. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.